Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia EducaSal. En esta clase de Derecho del Trabajo para la carrera de Abogacía, vamos a revisar cuáles son las fuentes formales y los principios que rigen el derecho laboral, y asimismo cómo estos principios lo diferencian de otras ramas del derecho. Vamos a comenzar por el lenguaje con el cual el derecho se comunica con la gente, es decir, la manera en que el Estado elabora normas jurídicas y las comunica a la sociedad. Por otra parte, vamos a mencionar también las fuentes materiales que hacen al derecho. Hola, creo que como introducción fundamental al derecho del trabajo hay que conocer, por un lado, sus fuentes y por el otro lado, el tema de sus principios. Una es el lenguaje con que el derecho se comunica con la gente. Esto es la norma jurídica. Si uno estuviera en algún tipo de mundo o sistema informático, diría es el output. O sea, es la manera, el vehículo típico, clásico, con lo cual el Estado, fundamentalmente a través de los funcionarios y legisladores en el Congreso Nacional, elabora normas jurídicas y trata de volcarlas a la gente. Fíjense, yo siempre recuerdo un profesor, Joaquín García Murcia, español, de la Universidad de Oviedo. Yo fui invitado especialmente allá por el año 2005 a participar en ese congreso que era referido a las aplicaciones e interpretaciones de las normas legales. Y él decía, resumidamente, que las características para que una norma jurídica sirva son tres: la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Tres grandes ejes. Sintéticamente, ¿qué ello significa? Bueno, no es otra cosa que saber cuándo una ley va a ser exitosa para la comunidad o la sociedad a la que se dirige. ¿Cuál sería el grado de costo que tendría la aplicación de esa norma jurídica frente a sus beneficiarios directos? Insistimos, la gente, las personas, todos nosotros. Toda vez que el derecho es una herramienta de regulación de comportamientos y de conductas, y a su vez, por supuesto, por añadidura, de sanción ante las inobservancias violatorias de la ley. Quiero decirles que todo el derecho laboral está directamente atravesado por los derechos humanos. Y ese elenco de derechos humanos es un patrimonio cultural de la humanidad. No pertenece exclusiva o excluyentemente a ningún país y ciertamente tampoco a la República Argentina. Porque hay que concebir que el trabajador en el ámbito laboral, cualquiera sea su actividad, antes que un trabajador, es un ciudadano del mundo. Por ende, los ejes de aplicación, de interpretación de una ley, que es lo que se llama la hermenéutica, implican el conocimiento de estas fuentes y de estos principios que diferencian a la rama de la ciencia jurídica laboral de otras. ¿Qué presupone estos derechos humanos internacionales, estas fuentes y esta principiología por el otro lado? Bueno, lo acabamos de decir. Una, la formalidad, la elaboración de la norma. Uno en nuestra materia tiene básicamente la ley de contrato de trabajo, de allá de mediados de los 70, con sus sucesivas reformas hasta hoy. Claro, no es un código de trabajo como lo tiene previsto la Constitución argentina, pero se acerca a poder ser identificada como una fuente madre del derecho del trabajo argentino. Desde luego que tenemos después muchas otras leyes complementarias, tenemos estatutos legales especiales según el tipo de actividad. No es lo mismo
el régimen legal para los trabajadores de la construcción, por ejemplo, que para el régimen legal de los periodistas profesionales. Esa normatividad es lo que califica al estatuto profesional en derecho del trabajo. Otra fuente formal muy importante es la heteronomía sobre la base del poder autonómico de los sujetos laborales. Para hacerlo más sencillo, la negociación colectiva y el convenio colectivo de trabajo. Eso significa la participación de autogestión, donde los trabajadores ya no están aisladamente considerados, sino tienen una representación sindical que actúa por ellos para elaborar el producto final, digamos, exitoso, si queremos, de la negociación colectiva, que es el convenio colectivo de trabajo. Había un famoso jurista italiano, Francesco Carneruti, que decía que para él el convenio colectivo de trabajo tenía cuerpo de contrato y alma de ley. Cuerpo contractual porque lo es, implica un acuerdo de voluntades, indispensable. Además, que en mi concepto es un fenomenal ejercicio democrático. Se lo digo también desde la experiencia profesional. Pero por el otro lado, raigambre de ley. ¿Por qué? Porque lo que se pacta en ese convenio colectivo entre las partes se derrama al resto de la sociedad para ser interpretado y asumido como recipiendarios. Usted puede no haber participado ni siquiera en una sola sesión de una negociación colectiva, pero sin embargo, después en su contrato laboral individual, ese convenio va a regir sus derechos y sus obligaciones como trabajador, sus derechos y obligaciones como empleador. Creo que estos son los grandes ejes, insistimos, de lo que significa las fuentes. Pero hay otras que no tienen nada que ver con la formalidad del lenguaje, o sea, la norma, sino con la vida misma. El derecho tiene que ser una adaptación a la vida misma, porque cuanto más alejado esté la elaboración de la ciencia jurídica y su manera de ser concebida, mayores problemas tendrá el derecho para serle útil a su comunidad. Por eso a veces quieren hacerse comparaciones esforzadas entre el derecho noruego laboral y el derecho argentino. ¿Por qué son tan diferentes? ¿Porque los juristas son más hábiles en un lugar que en otro? ¿Porque son más idóneos en un país que en otro? No. Lo que muta y define son los cambios culturales y la razón de ser de un elenco normativo para sociedades visibles, distintas. Esto es lo que hay que comprender. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo lo distinguimos? Bueno, justamente en base a las fuentes materiales, no formales. Esto es, factores de la filosofía, de la sociología, de la educación, de la cultura, de la política, de la economía, que en definitiva son las vertientes que van alimentando la conciencia social jurídica de un país. Y sobre ello, creo yo, podemos empezar a edificar vínculos verdaderamente democráticos. El derecho no debe ni puede ser visto únicamente como una herramienta de sanción, que lo tiene como faceta, pero principalmente tiene que ser un factor social de educación y formación de los seres humanos. Para ir concluyendo entonces, la fuente material y la fuente formal, o sea, la expresión de la norma, deben conjugar, deben articular. No son compartimentos estancos. La diferencia que estamos intentando hacer acá es solamente pedagógica,
para graficar las dos grandes vertientes. Pero insistimos, deben jugar articuladamente. Y en realidad, el producto normativo, desde la formalidad del derecho, debe darle respuesta a las fuentes materiales de las que hablamos. Porque esa distancia entre la formalidad y la materialidad es la que perjudica el producto del que hablaba Joaquín García Murcia sobre la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la norma aplicada e interpretada. Siempre cabe hacer un tipo de cierre y que, si ustedes quieren, me meta mensaje. Yo creo que hemos venido intentando dar varios de ellos, pero en definitiva, desde el año 1994, con la última gran reforma de nuestra Constitución Nacional, si ustedes se fijan en el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna, han sido receptados enfáticamente un catálogo de derechos humanos internacionales que nos ponen en una obligación social y jurídica. No puede haber un conflicto a ser dirimido en el marco de la Administración de Justicia que no tenga la contemplación de esa fuente internacional, de ese derecho humano universal, traído para darle eficacia a la solución de los problemas de la gente, porque este sigue siendo el objetivo inequívoco. Muchas gracias. En la clase de hoy hemos visto las fuentes formales y las fuentes materiales que se conjugan en las normas del derecho. Intentamos destacar que el producto normativo debe ser concebido para dar respuesta a las fuentes materiales. Y por último, alertamos que la distancia entre la formalidad y la materialidad es lo que perjudica a la norma jurídica.